Pero ¿qué pasó Tomás? No lo conoció, dice Tomás. Muéstranos el camino y nos vas. Y entonces aquí encontramos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se da a conocer que Él es el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo da a conocer quién es el Padre. Pero al mismo tiempo Jesús dice que Jesucristo hace las obras que Dios le envió, que Dios le dio. Esas obras tenía que, o estaba haciendo Jesús en la tierra. Entonces, leemos una vez más el versículo que estamos leyendo, es el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora el 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el camino y nos basta. Es donde ahí Felipe se muestra y presenta que él no conocía a Jesús. Y ahora seguimos el versículo 9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. La parte que sigue dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Tan sencillamente Jesús se está dando a conocer en persona. Jesús, miren, así como ustedes me están viendo a mí, así ustedes están mirando al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, mire, las obras que el Padre hace, yo las estoy haciendo. O las obras que yo hago, es las obras que el Padre me envió y que yo las hago. Y entonces, hermanos, ahí debemos entender que ahora Jesús está presentando a la persona del Padre. Dice, si ustedes me conocen a mí, ustedes van a conocer al Padre. Así como yo soy en el Padre, ustedes me están mirando a mí, ustedes están mirando al Padre. Entonces ahora ahí Jesús está presentando a la persona del Padre. Estamos leyendo en el versículo 7, versículo 8 y versículo 9. En el versículo 9, donde encontramos ayer, hermano, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Procuremos, hermanos, conocer que existe Dios el Padre, existe Jesús el Hijo y existe el Espíritu Santo, el Consolador. Y que no nos vayamos a equivocar por seres humanos, como a veces muchos dicen, es que somos humanos. No, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que conocer quién es Jesús. Es el que resucitó al tercer día, es el que se fue al cielo y es el que va a venir, pero ahorita está en el cielo y es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, ese Cristo que vieron los ángeles ascender al cielo, ese Cristo es el que va a venir y no ha venido. Entonces no tenemos que conocer quién es Jesús. Pero Él dice, yo y el Padre uno somos. Las cosas que el Padre reveló en mí, Él las hace en mí. Entonces tenemos que entender, hermanos, que tenemos que conocer realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no nos vaya a pasar como este hombre ahí que no conoció a Jesús, no conocía, nos muestres el camino y nos va a bastar para que nosotros sigamos. Entonces, hermanos, procuremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, que Él que murió en la cruz por nuestros pecados y su sangre derramó para limpiar los pecados nuestros y el pecado de la humanidad. Seguimos leyendo, dice el versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Miren, hermanos, ¿cómo es la persona de Jesús? Que dice, miren, el Padre que mora en mí, Él es el que da las palabras y yo las doy, y entonces las palabras de Dios están en mí y yo les doy a ustedes. Entonces lo que nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por Dios al mundo, pero venía enviado de parte de Dios para que diera a conocer la palabra que hoy nosotros hablamos. Entonces Jesús está diciendo, el Padre en mí, Él hace las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre en mí y yo las hablo. O sea que el Padre le está dando a Jesús que Él tenía que decir. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, palabra de Dios. Yo le decía a una persona esos días de hace 2 días atrás, yo hablo de la muerte de Cristo todos los días. Yo le digo, yo todos los días hablo de la muerte de Cristo. Les digo a la gente
que Cristo les ama, que Cristo murió por sus pecados y que Cristo viene. Salió porque la persona decía, ¿y ustedes a cuánto tiempo hacen la celebración de la muerte de Cristo Jesús? Nosotros no hagamos de año en año celebraciones ni recordatorios como el mundo lo hace. Nosotros tenemos la dicha de hablar del Cristo resucitado que murió por el pecado de la humanidad. Y eso lo tenemos que hablar todos los días. Que Cristo murió por el pecado de la humanidad y que Cristo les ama. Entonces, hermanos, encontramos ahí en el versículo que estamos leyendo, el versículo 10, dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Imagínate, a pesar que era Jesucristo, el Hijo de Dios, no hablaba, no predicaba de lo que Él quería decir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos enseñando palabras de Dios. Ahora lo que nosotros tenemos que enseñar es Biblia, lo que nosotros tenemos aquí en nuestros ojos, lo leemos, lo meditamos, pensamos en la Biblia de qué está diciendo la palabra de Dios. Y es cuando ya no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, sino vamos a hablar lo que está escrito aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Así de que, hermanos, nosotros tenemos que conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y Él vendrá por una iglesia que hoy se está preparando. Voy a mencionarles otro versículo. Ahora nos vamos a retroceder al capítulo 8 de San Juan. Voy a pedir a alguien que lea el versículo 31 y 32, 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, amén. A ver, ¿por qué no leemos todo este versículo? ¿Ya están en la cita? Amén. Todos en la cita 8:31, todos leemos, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí nos detenemos. Conociendo quién es Jesús, hermanos. Conociendo quién es Jesús. Ahora, aquí encontramos, hermanos, que nosotros tenemos que conocer, ¿qué cosa? La verdad. Aquí tenemos que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Entonces miren ahí, Jesús conversando a los judíos, y les dicen a los judíos que habían creído, a los judíos que se habían convertido, les estaba pidiendo que permanecieran en la palabra, que permanecieran en la verdad y que conocieran la verdad. ¿Y quién era esa verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora en ese paso estamos. Ahí estamos en el versículo 31. Entonces Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, el 32 dice, y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Eso le está diciendo Jesús a los discípulos. Pero los que se habían convertido, los que se habían creído en Cristo Jesús, y les dice, mira, si ustedes van a permanecer en mis palabras, ustedes van a conocer la verdad. Ustedes van a conocer y entender quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces en el capítulo 14 es donde ahora Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero aquí encontramos a que le está diciendo, ustedes van a conocer la verdad. Y entonces cuando nosotros hablemos la verdad, alguien también le va a preguntar, ¿pero qué es la verdad? Había un hombre que también preguntó a Jesús, ¿pero qué es la verdad? Y entonces son palabras que a veces nosotros, si no estamos ahí presentes con lo que pensamos, se nos va a ir por alto la palabra. Entonces nosotros tenemos que pensar que Jesús dice, ustedes van a conocer la verdad. ¿Y qué pasó? ¿Y la verdad qué va a hacer, José? Y la verdad les va a hacer libre. Entonces está diciendo Jesús, mira, ustedes van a conocer a Jesucristo, van a conocer al Hijo de Dios, y a ustedes les va a hacer libre. Y van a conocer. ¿Sabe usted qué dijeron los judíos? A ver, santos, leemos el versículo 30 y 33. Dice, le respondieron,
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí no, así no es. Es eso lo que los judíos contestaron. Ya ve que es como hoy nadie quiere dejarse enseñar. A ver, nadie quien quiere que se le enseñe, todos son sabios. Y entonces muchos dicen, no, pues que yo ya lo sé, ¿desde cuándo lo sé? Es tipo, hermanos, de los judíos, que una creencia mala. Y entonces, ¿qué dicen los judíos en el 33? Le respondieron, ¿qué dijeron los judíos? Linaje o descendencia o generación de Abraham somos. ¿Pero qué sigue más? Y nunca o jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices que debemos ser libres. ¿De qué le estaba hablando Jesús ahí? De la verdad, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí Jesús les estaba hablando que ellos estaban esclavos en el pecado. Porque ya leímos que los que se habían convertido en Jesús le dice, mire, ustedes tienen que permanecer, van a ser libres, van a permanecer y van a conocer la verdad. Pero ya los que no habían creído, los otros judíos, nosotros no somos esclavos de nada. Nosotros tenemos a nuestro padre antiguo ya desde Abraham. ¿Por qué recordar en a Abraham, hermana Linda? ¿Por qué se fueron estos hombres? Estaban conversando con Jesús, pero se van hasta allá, hasta el padre Abraham. Porque ellos eran descendencia del padre Abraham. ¿Acuerdas? La historia ya lo hemos dado, ya lo hemos leído. Ya nosotros ya no debemos estar confundidos. Está el padre Abraham, luego Isaac, y luego Jacob, y luego el otro. Entonces de ahí viene, entonces de esos solo están recordando, mire, nuestro abuelo de nosotros es Abraham. Y tú dices que nosotros vamos a ser libres, porque no creían a Cristo Jesús. Entonces hoy el mundo, así está el mundo, hermanos, se le presenta a Jesús, no, yo tengo mi religión y yo estoy libre en mi religión, pero Jesús está diciendo, si se convierten, si me van a conocer, desde niño, me bauticé desde niño. Pero ya Jesús dice, ¿sabe qué? Mire, el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad o sea, es Jesús. Para que ustedes entiendan, para que capten rápido, yo ya les comenté San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Y entonces Jesús está diciendo, mire, les voy a libertar del pecado. Ustedes si se convierten van a ser libres del pecado. Y luego contesten al revés, dicen, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Sí, pero Jesús les está bien que ellos están en pecado. Por eso necesitaban ser libres, pero del pecado. Pero los judíos rechazan a Jesús y no lo aceptan, la verdad, que era Cristo Jesús. Que entonces, hermanos, no nos vaya a pasar con nosotros que no conocemos una parte y conocemos otra. Pensar en la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad que es Cristo Jesús. El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces ahí encontramos, hermanos, que Jesús le está diciendo que Él era libertador, Él iba a ser libre o hoy hace libre a cualquier persona. Ya 34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Entonces esos hombres estaban en el pecado, no estaban en el pecado. Estaban en el pecado. Por eso Jesús le está diciendo, aquella persona que está en el pecado es esclavo del pecado. Por eso le estaba diciendo que el que tenía que conocer la verdad iba a ser libre del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os le va a ser libre del pecado. Pero ya los hombres dicen, jamás hemos sido esclavos. Pero ya en el versículo que estamos leyendo, el 34, es donde Jesús le dice, Jesús les respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego el 35 dice, y el esclavo no pueda en la casa para siempre, el Hijo sí puede para siempre. El hombre humano no va a poder, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sí va a poder. Y entonces, hermanos, ahí encontramos lo que Jesús habla, y luego el 36 dice el 36, sí, que si el Hijo os libertare, ¿qué dice?
Y luego el 37, siguen leyendo el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces había pecado en la vida de estos seres humanos, ¿sí? Estaban esclavos en el pecado, porque ellos iban por otro rumbo y Jesús traía otro rumbo. Y entonces ahí encontramos, hermanos, que realmente Jesús está sobre todo y Él es el que lo puede hacer todo. El 36 que estamos leyendo es así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, todo aquel que se convierte en Cristo Jesús es libre del pecado, deje de ser esclavo del pecado. Y por eso es importante, hermanos, de estarle conversando a la gente, platicar a la gente, evangelizando a la gente, que deje de ser esclavo del pecado y que sea libertado y que sea libre por nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo que les voy a mencionar es, vamos a pasarnos a Proverbios. Vamos a pasar a Proverbios, hermanos, su capítulo 2. Proverbios, su capítulo 2, versículo 4, versículos 5 y 6. Vamos a pedir ahí a Heider a ver si nos ayuda leyendo. Proverbios, su capítulo 2, 4, 3 y 4 y 5 y 6. Dice, si clamares en la injusticia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares y las prioridades como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento